Iglesia, buenos días. ¿Qué tal el cafecito? Estamos despiertos, ¿verdad? 10 de la mañana. Bueno, casi las 11. Es un enorme placer estar otra vez con ustedes y más aún trayéndoles la palabra de Dios. Y como el pastor Arcadio comentó, estamos en una serie muy interesante este mes. Estamos hablando de dinero. Y esta es una serie de mucha bendición que espero esté ayudándote a ti como lo está haciendo a mí. De verdad es una bendición el poder aprender, el poder conocer más de los principios de la buena mayordomía. Pero antes de empezar, tomemos un tiempo para orar y pedir a Dios por su ayuda. Padre, gracias por este día precioso. Gracias porque hoy es tu día, Señor, y nos permites venir aquí y disfrutarlo contigo. Padre, necesitamos tu ayuda esta mañana. Espíritu Santo, ven. Y de una manera especial, ministranos, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestros ojos. Pon nuestros oídos atentos, Señor, para escuchar tu verdad. Señor, necesitamos en estos tiempos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Iglesia, y hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad. Hoy vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Y básicamente queremos responder a una pregunta. ¿Cómo puedo ser próspero? ¿Te has preguntado alguna vez, tal vez, esta pregunta? ¿Te han preguntado alguna vez cómo puedo ser próspero? Bueno, yo hice esta pregunta, ¿cómo puedo ser próspero?, a una persona que no es cristiana, a una persona que no cree en Cristo, y me respondió de una manera interesante y me dijo que para ser próspero yo necesito comprar la tinca. Me dice, mira esos ceros ahí, no caería nada mal, ¿no? Pero la semana pasada el pastor Arcadio nos hizo ver y nos hizo entender que la tinca, la lotería es dinero fácil. Es más, Jesús le dice a Pedro, anda y pesca. Pero también esperar y poner mi confianza en la lotería no es bueno, no es sabio. No es sabio depender de si saldrá o no saldrá, pero sobre todo no es sabio porque no glorifica a Dios. Entonces, por eso la lotería desaprobada, dedo abajo. Pero también le hice la misma pregunta, ¿cómo puedo ser próspero?, a un creyente de la teología de la prosperidad. Y me respondió de la siguiente manera, me dijo, Jesús se hizo pobre para que nosotros nos volvamos ricos. Yo estaba escuchando atentamente. Me dice que como cristianos no estamos destinados a sufrir en esta vida. Seguía escuchando muy atentamente y me dice, Dios no ha destinado pobreza para nosotros, sino riqueza, salud. Él me dice que los sufrimientos, el dolor y la miseria no son la herencia de un verdadero creyente, porque Jesús murió para darnos felicidad, para darnos salud y sobre todo para darnos prosperidad. Convincente parece. Y de repente me volteó la torta y me dijo, ¿quieres ser próspero? Si quieres ser próspero, me dice, tienes que tener una visión amplia. Cree que Dios te hará exitoso. Me dice, tienes que desarrollar una imagen saludable. Tú tienes que dejar de pensar como un perdedor porque tú eres ya un ganador. Me dice, descubre el poder de tus ideas y palabras. Deja de pensar en negativo y comienza a pensar en positivo. Recuerda, tú tienes poder. Olvídate del pasado, no mires atrás, no mires a tu pobreza. Mira hacia adelante, mira la riqueza que Dios tiene para ti. Esfuérzate en la adversidad.
Dios quiere que seas un ganador y no un quejón. Vive para dar. Sé compasivo, empático, amable y verás que Dios te recompensará con mucho más. Y por último me dice, tienes que ser feliz. Recuerda que la felicidad es una opción. Tú decides sonreír o no. Y si decides sonreír, Dios te va a bendecir. Convincente. Yo estaba, wow. Cuando escuché estas cosas, te soy honesto, me quedé pensando. Dije, solo necesito una visión de éxito. Pensar como ganador, pensar en positivo, mirar adelante, compartir lo que tengo, ser feliz. Y Dios me hará próspero. Pero ¿sabes? Hay un problema. Hay un problema grande con esta enseñanza. ¿La puedes ver? ¿Te puedes dar cuenta cuál es? Esta enseñanza, este evangelio, si te das cuenta, no habla de pecado. No habla de salvación, no habla de perdón, no habla de justificación. No nos dice que un inocente tuvo que ir a esa cruz para cargar con una culpa que no fue de él. Es más, este evangelio, esta enseñanza contradice todas las advertencias bíblicas contra los pecados como la codicia, la idolatría, el egoísmo y el amor del dinero. Esta enseñanza se llama el evangelio o la teología de la prosperidad. Acá la hemos enseñado, acá hemos hablado sobre esta teoría que no es verdadera. Esta teoría enseña que las riquezas son un signo de la bendición de Dios. Es más, tú puedes exigir a Dios que te haga próspero. Y cuando Él te haga próspero, tú puedes gastar, disfrutar como quieras. Iglesia, si no tenemos cuidado, si no leemos nuestras Biblias, si no escudriñamos lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a caer en este falso evangelio. Y es falso porque esta enseñanza es errónea, es antibíblica y muy alejada a la verdad de Dios. Esta enseñanza es falsa. Y es falsa porque este evangelio no se enfoca en Dios. ¿Sabes en quién se enfoca? En el Dios yo. En el Dios yo. Entonces, ¿qué significa prosperidad para un cristiano? Un cristiano verdadero, un cristiano bíblico, un cristiano que ama y sigue a Cristo. ¿Cómo puedo prosperar ante los ojos de Dios? ¿Cómo puedo ser próspero? Para responder a estas preguntas tenemos que ver qué significa prosperidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ver cuáles fueron las enseñanzas de Jesús. Dios en su palabra nos dice exactamente cómo quiere que tú y yo prosperemos. Y nos dice que el camino hacia la prosperidad duradera comienza con un verdadero amor por Dios y la obediencia a lo que Él ordena a través de su palabra. Veamos qué es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la prosperidad. Cuando se habla de prosperidad en el Antiguo Testamento, no solo se refiere a las riquezas materiales, sino también a un bienestar en general, pero sobre todo se refiere a un bienestar espiritual. Por ejemplo, vemos que Dios prosperó a algunos personajes en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios prosperó a Abraham, Él prosperó a Jacob, Él prosperó a Salomón, Él prosperó a muchos otros. Pero ¿sabes? Cada uno de estos hombres fueron prosperados. No porque eran buenos, no porque le exigieron a Dios. Fueron prosperados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿sabes para qué? Para cumplir un propósito. Veamos el caso de Jacob. Ustedes saben que Jacob era hijo de Isaac. Él tuvo un hermano que se llamaba Esaú, ¿no es cierto? Y él se llevaba muy bien con su hermano
No, tuvieron problemas y al final Jacob terminó huyendo a la tierra de su tío Labán en Harán. Y aquí, años más tarde, Jacob decide regresar con sus esposas, sus hijos y sus posesiones a la tierra de donde salió. ¿Y quién es Jacob ahora? Mira lo que dice Génesis 30:43. Un hombre que prosperó muchísimo. Un hombre que prosperó muchísimo. Pero antes de empezar el viaje de retorno hacia la tierra de donde salió, Dios se le aparece a Jacob para indicarle que era tiempo de regresar a Canaán, pero sobre todo para recordarle algo muy valioso. En Génesis 31:13, Dios le recuerda a Jacob y le dice: yo soy el Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy el Dios al que tú encontraste en Betel, donde ungiste una columna y donde me hiciste una promesa. Dios no solo estaba indicando que era hora de regresar, sino estaba diciéndole que Él iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, y que ahora a Jacob le tocaba recibir esa promesa, la tierra de Canaán, y tener muchos descendientes. Pero Dios no hizo estas promesas de prosperidad a Jacob para que él se sintiera feliz y cómodo. La meta de la promesa de Dios de prosperar a este hombre, de prosperar a Jacob y a sus descendientes, era para que en ellos, escucha bien, en ellos todas las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que la prosperidad de Dios que le da a su pueblo nunca debe desperdiciarse en la vida de uno mismo, en la vida egoísta de ese corazón que todos tenemos, sino que debe usarse para promover y cumplir su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De bendecir a todas las personas. Al recordarle Dios a Jacob su voto en Betel, el Señor nos está diciendo, tanto a Jacob como a nosotros, que Dios da prosperidad para ser utilizada para su propósito. Los prósperos deben escuchar y obedecer al Señor, al Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, si Dios te ha prosperado, no es para que te sientas feliz y cómodo o cómoda y digas, come, bebe y disfruta del mundo y sus placeres. No. Si Dios te ha prosperado, es para que cumplas con su propósito. Recuerda, bendecir a otras personas. Igualmente, el pueblo de Dios, los israelitas, fueron bendecidos con promesas de prosperidad. Pero había una condición. Y esa condición era que ellos tenían que ser fieles, tenían que ser obedientes a los mandamientos de Dios, como lo vemos en Deuteronomio 28. Dios quería enseñar a su pueblo a través de sus mandamientos cómo vivir ante Él y cómo vivir ante los demás, siguiendo sus reglas de adoración, sus reglas de moral y siendo testigos de Dios hacia el mundo. Pero al mismo tiempo vemos que Dios no solo prometió bendiciones materiales, prosperidad por su obediencia, sino que también prometió maldiciones por su desobediencia. Y es interesante ver que las maldiciones por infidelidad, por desobediencia, son mayores a las bendiciones de la prosperidad. Aproximadamente 53 versículos de maldición frente a 14 versículos de bendiciones. 53 de maldición frente a 14 versículos de bendiciones. Y tal vez te preguntas, ¿por qué?
¿Por qué el desequilibrio? ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que su pueblo supiera que más importante que la prosperidad era la obediencia. La obediencia a Dios no es un juego. Y no podemos tomar a la ligera. Y aunque Dios sabía que su pueblo no iba a obedecerle, la razón más importante es que las bendiciones de la prosperidad material en Deuteronomio 28 solo fueron la cereza del pastel, pues había algo más importante, y esto era que la obediencia del pueblo a los mandamientos de un Dios que todo lo sabe, un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios justo, fue la sustancia, fue la fuente de la sustancial de bendición para la comunidad. Y así lo entendió el salmista. El salmista en el Salmo 119, 1-3 dice: dichosos los que van por caminos perfectos, dichosos los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Y esa palabra dichoso, ¿sabes cómo también la podemos entender? Bendecidos, prósperos a la obediencia del Señor. Y así vemos que Dios en el Antiguo Testamento nos dice que la prosperidad duradera siempre está ligada a la obediencia fiel. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la prosperidad? Mientras que el Antiguo Testamento habla o nos muestra grandes ejemplos de prosperidad material, el Nuevo Testamento enfatiza mucho más, no la prosperidad material, pero la prosperidad espiritual. Por ejemplo, vemos a Jesús y otras figuras del Nuevo Testamento, que ellos no eran reyes, tampoco eran aristócratas, y mucho menos eran ricos, pues no tenían la prosperidad material que disfrutaban Abraham, Jacob o Salomón. Vemos, por ejemplo, que Jesús creció en una familia pobre. ¿Dónde nació Jesús? Nació en un pesebre. Es más, la ofrenda que sus padres presentaron en el templo era lo mínimo que requería la ley. De igual forma, vemos que los discípulos renunciaron a sus posesiones para seguir a Jesús. Es más, los discípulos experimentaron persecución después de su muerte y resurrección. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 16 al 33. Vemos aquí que el apóstol Pablo experimentó peligro, dificultad, hambre, ansiedad, sed y debilidad. Todo por compartir el evangelio de Cristo. No habla de prosperidad material, pero para hacer todo eso, para cumplir con ese propósito, él tenía que ser próspero espiritualmente. Y también vemos en Hechos, en el capítulo 4, versículo 32 al 37, cómo la iglesia primitiva, esos hermanos que habían entendido lo que era la iglesia de Cristo, sustentaban sus necesidades. ¿Sabes cómo? Vendiendo propiedades. Lo que sí vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es que cuando se recibía una bendición, cuando recibían una gracia de Dios, había un agradecimiento. Por ejemplo, Pablo dice, por el apoyo recibido en Filipenses 4, 11, 13, mira lo que dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas estas cosas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a vivir y a sufrir escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la prosperidad? No la vemos. No la vemos. Lo que nos dice el Antiguo Testamento es que la iglesia, estos hombres,
que se sacrificaron por llevar el Evangelio, eran prosperados espiritualmente. Y sobre todo dice que estos hombres, estos creyentes fieles, que a pesar de las dificultades, aprendieron a exaltar el agradecimiento y la satisfacción por las bendiciones que recibían. ¿Y qué nos dice Jesús sobre la prosperidad? Bueno, en el tiempo de Jesús, para los judíos, la prosperidad iba de la mano con la justicia. O sea, un judío cumplía con las leyes judías, entonces debía ser prosperado. Pero Jesús se encargó de detractar estas enseñanzas erróneas sobre la riqueza y prosperidad. Un claro ejemplo es el desafío que Jesús le dio al joven rico. Este joven que quería entrar en el reino de Jesús, en el reino de los cielos, y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le responde y le dice: cumple los mandamientos. Y este hombre dice: ya lo hice. Pero Jesús podía ver el corazón. Jesús podía ver que este hombre no estaba cumpliendo con el mandamiento más importante, que era no tener otro Dios. Y sabiendo esto, Jesús le dice: deja tus posesiones, compártelas y ven a seguirme. ¿Y cómo respondió el joven? ¿Le dijo que sí? El joven le dijo que no. Le dijo que no. Pero no solo el joven rico tenía que aprender, los discípulos también tenían que ser desafiados, pues su desconcierto dice mucho cuando Jesús dijo en Mateo 19:24: de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pues para los discípulos la riqueza era una clara señal de un hombre justo y santo delante de Dios. Por eso en el versículo 25 los discípulos conjeturan, hablan, suponen y dicen: si un hombre con su riqueza no puede entrar en el cielo, entonces ¿quién podrá? Pero Jesús inmediatamente descalificó esa suposición y dejó en claro a sus discípulos y al hombre rico que solamente la fe en Él era el único camino para llegar a Dios, no obras basadas en sus propios méritos. Y Pedro, siempre el más listo, el más sagaz de los apóstoles, le preguntó a Jesús en el versículo 7 y le dice, 27, y le dice: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, Jesús, ¿y qué ganamos con eso? ¿Y cómo le responde Jesús? Sin afán de reprender a Pedro, porque éste buscaba un tipo de prosperidad, sino afirmándole que un sacrificio, que su sacrificio tendría un beneficio sustancial, pero sobre todo un futuro sin igual en la vida eterna. ¿Está hablando de prosperidad material? No. Otro claro ejemplo es el pedido de Jacobo y Juan con su madre en Mateo 20, solicitando que sus dos hijos se sentaran, uno a su derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando éste empiece a reinar. Y una vez más Jesús pacientemente les dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús era consciente del sufrimiento y la opresión sociopolítica de las personas que vino a servir, y les recordó a los discípulos que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero Jesús, a través de su misión, trajo una respuesta diferente, una respuesta a esta opresión y a la pobreza de la gente. Y estableció un modelo de prosperidad, no material, sino que este modelo de prosperidad estaba basado por la humilde servidumbre, por el servicio.
Jesús explica a Jacobo, Juan y a los demás discípulos los requisitos exactos para alcanzar la grandeza en su reino. Y esta grandeza no era material, no era prosperidad. Esta grandeza era la disposición a sufrir por la causa de Cristo y el servicio a los demás. Y así lo entendieron los discípulos. Así entendieron los apóstoles este mensaje. Y más adelante vemos cómo Jacobo y Juan bebieron la copa de sufrimiento de Cristo. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, en Hechos 12:1-2 nos dice cómo Herodes decapitó a Jacob. Apocalipsis 1:9 nos muestra que Juan, ¿dónde terminó? En el exilio. Su disposición a perder la vida por el Evangelio y servir a la iglesia son ejemplos de grandeza, son ejemplos de prosperidad, no material, pero espiritual, para ser parte del reino de Cristo. Hermanos, iglesia, tú que nos visitas por primera vez, todos estos ejemplos nos muestran que no hay nada malo en buscar la prosperidad duradera que solo Dios ofrece a través del Evangelio de Cristo. Por eso, mi hermano, por eso, amigo, ya no tienes que preguntarte cómo puedo ser próspero. Ya no tienes que preguntarte cómo puedo ser próspero. ¿Sabes por qué? Porque si estás en Cristo y si vives para Cristo, quiero decir, si te has arrepentido y si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si lo has invitado a reinar en tu vida, ya eres próspero. Ya eres próspero. Dios te ha bendecido como no tienes idea. Dios te ha bendecido en Cristo como no tienes idea. ¿Sabes lo que Dios ha hecho por ti? Te ha apartado de los malos caminos. Te ha bendecido. Te ha hecho rico. Ser bendecido en Cristo, ser rico en Cristo significa que ahora, si tú vives en Cristo y para Cristo, tú has sido libre de tu pecado, has sido reconciliado con Dios y ahora tú eres el Hijo del Dios Todopoderoso. Pero si aún no has aceptado a Cristo como tu Señor, mira todas estas bendiciones, toda esta riqueza que puede ser tuya. Y no es una riqueza que tú la vas a ver en el mundo. Es una riqueza que no vas a poder comprender sino hasta cuando llegues a estar con tu Señor. No hay mayor prosperidad que ser hijo de Dios, como dice el Salmo 37:16. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Y eso es lo que Dios nos ha hecho, justos delante de Él. Mi hermano, cuando Dios te ve en Cristo, tú eres justo, tú eres santo. En Cristo Dios nos ha enriquecido. Mira lo que dice Efesios 1:3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. No hay riqueza más grande, no hay riqueza más poderosa, no hay riqueza en todo el mundo, en toda la galaxia, el universo, que se compare con esta verdad, hermano. Y esta es tu verdad. Esta es nuestra verdad si estamos en Cristo. En Cristo no necesitas nada más. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Hermano, plenitud. Plenitud.
somos ricos, nada nos falta. No busques prosperidad en este mundo. Ya no busques prosperidad en este mundo. No busques las riquezas. Mejor escucha a Dios. Mejor escucha. Y mira lo que dice en 1 Timoteo 6, 8, 10. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero o a la prosperidad es la raíz de toda clase de los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mi hermano, iglesia, no busques riquezas en este mundo. Dios ya te ha bendecido. Y si necesitas, ahora tú eres su hijo y sabes lo que Él hará. Dios va a proveer por todas tus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. ¿Quién le dice amén? No te esfuerces. No te esfuerces por tener más de lo que deberías tener. Conténtate. Conténtate, dice Dios, con lo que nos ha dado. Conténtate con lo que te ha dado. Y Jesús nos dice que debemos renunciar a la búsqueda de la prosperidad personal, que busca nuestro yo, que busca nuestra satisfacción personal y egoísta. Y Jesús nos anima que por sobre todas las cosas busquemos ¿qué cosa? Que invirtamos nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestras fuerzas, que busquemos ¿qué cosa? Sus incalculables riquezas, como lo dice Efesios 3:8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones. ¿Cuál es esta gracia? Las incalculables riquezas de Cristo. Hermano, ¿quieres prosperar? ¿Quieres prosperar? Invierte tu vida en Cristo. Jesús no estaba en contra de buscar la prosperidad, más bien la alentó. En Mateo 6:20 dice: acumulen para sí tesoros. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, ¿dónde? En el cielo. Busca invertir en tesoros celestiales, que solo los obtienes sacrificando las ganancias terrenales por el bien del evangelio, comprometiéndote tanto al cuidado de los pobres como al servicio de otros que llaman a Jesús Señor. Hermanos, iglesia, la prosperidad material no es un derecho, no es una obligación, no es algo que debemos exigir a Dios. La prosperidad material es una gracia especial de Dios, es una bendición especial de su evangelio, pero no es el objetivo final. El objetivo final del evangelio es reconciliar al hombre con Dios a través de Cristo Jesús. Para aquellos que hacen, escucha bien, hermano, para aquellos que hacen del reino y de Cristo el foco de su vida en esta tierra, les espera prosperidad ahí en el cielo con Cristo por siempre y para siempre. Pero escucha bien, para aquellos que hacen prosperidad, que hacen de la prosperidad material el foco de su vida aquí en la tierra, les espera el infierno y el juicio de Dios, porque ciertamente están viviendo su mejor vida ahora. Dios quiere que prosperes, pero no a tu manera, no como te imaginas. Él te hará próspero si estás dispuesto a renunciar tratando de alcanzar la prosperidad a tu manera. No es algo que puedas hacer solo. Afortunadamente, Dios está dispuesto a cambiar tu corazón si estás dispuesto a abandonar la prosperidad mundana por la verdadera prosperidad que proviene de tener a Jesús como tu Señor, como tu Maestro y como tu Salvador. Amén. Oremos.